En esa primera función, exhibieron las películas, o vistas, como se les llamaba entonces, Disgusto de niños, Llegada del tren, Bañadores en el mar, Demolición de una pared, Salida de los talleres Lumière, Jugadores de cartas. Las primeras exhibiciones carecieron de acompañamiento musical, fueron completamente silenciosas. Bien, amigos, amigas, buenas noches nuevamente. Nos encontramos aquí en Tu Diputado TV comentando con el panel ya completo de nuestros invitados esta noche sobre lo que es la historia del cine en la Ciudad de México. Y contamos con una persona, la licenciada Leila Méndez, directora general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, nuestra invitada de honor esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo ha estado? ¿Qué dice? Pues muy bien, aquí con mucho entusiasmo en esta ciudad, impulsando que se filme en la ciudad. Ustedes estaban platicando hace rato de los grandes cines, yo podría decir que había grandes estudios también, los Tepeyac, los Plaza, es correcto. Estaban también los estudios que ahora son Azteca Digital, eran los América, ¿no? Yo no viví esa época, pero sí sé algo de historia. Qué bueno. Chuy, ¿tienes algún comentario para...? Pues sí, antes que nada, pues darle la bienvenida a la licenciada, que es un verdadero honor que nos acompañe esta noche. Es una noche de lujo. Al contrario. Un invitado de lujo. Ella sí es perito en la materia, nosotros tenemos la vivencia, ella tiene la cultura del cine. Y también le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Jorge Cervantes. Muchas gracias por invitarme. De nueva cuenta aquí en los estudios de Tu Diputado TV, ahora acompañando en historias, leyendas y anécdotas de la Ciudad de México. Estábamos nosotros antes en Pregúntale a tu abogado, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, bienvenido, licenciado. Gracias. Bienvenido, licenciado. Buenas noches. Licenciada, ¿qué nos cuenta de esa tradición? Comentaba el doctor de la Vega que es una forma de darle a conocer a la gente el sentir de la población mexicana, del barrio, el sentir de un estudio sociológico que se transporta a través del séptimo arte para manifestarse lo que es el mexicano, lo que sentimos los mexicanos, cómo pensamos los mexicanos, esas grandes producciones, o ahora que acaba de morir La Tucita, de las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de los Soler, que tuvieron una gran repercusión en México, de tantos y tantos artistas mexicanos, cineastas mexicanos y españoles, como comentaba atinadamente el doctor de la Vega. ¿Qué nos dice sobre ese particular? ¿Qué está haciendo el gobierno de la Ciudad de México para fomentar el cine en nuestra capital? Bueno, yo creo que son dos líneas de trabajo que tiene el gobierno del Distrito Federal. Por una parte, la Secretaría de Cultura está haciendo el esfuerzo por apoyar a todos estos creadores, y lo está haciendo a través del Fondo para el Fomento al Cine Mexicano. Eso lo está haciendo la Secretaría de Cultura, y desde el punto de vista de la Comisión de Filmaciones, que nosotros somos el organismo regulador de las filmaciones y grabaciones ahora con las nuevas tecnologías del video, que bueno, pues ustedes mismos están grabando con una cámara de video muy chiquita. Ahora hay cámaras de videos de este tamaño que son UHD, que es el UHD, el Ultra High Definition, y bueno, ahora se edita en 4K, en fin, todas estas revoluciones tecnológicas que transforman de alguna manera la calidad de la imagen, porque bueno, finalmente esta transición del nitrato de plata, celuloide al UHD, pues sí es una transición muy rápida que se dio en menos de 10 años, y que bueno, eso está posibilitando que resurja de alguna manera en la Ciudad de México esto que yo comentaba hace un rato, poder tomar la ciudad como un gran estudio. La ciudad es un gran estudio, donde ustedes se puedan parar, es un escenario propicio para construir una historia. Y justo lo que comentaban ustedes es qué se dice en las historias. Bueno, pues es parte de la identidad de lo que somos, es el espejo de lo que somos,
lo que se cuenta en las historias que están ahora con todos estos nuevos directores, o directores que se formaron en escuelas, o algunos directores que no se formaron en escuelas, y que se formaron en esta escuela de los directores que estuvieron en los años 40, 50, como grandes estrellas, ¿no? Pues tenemos a Arturo Ripstein, que fue asistente de Luis Buñuel, ¿no? Y que sigue construyendo una serie de historias de lo que sucede en la Ciudad de México, en las vecindades, en los barrios, en fin. Yo creo que es meritorio que siga habiendo un impulso a nuestra propia identidad, ¿no? A nuestras propias costumbres, idiosincrasias, creencias, y que se vean reflejados a través de esto que decimos que es el cine, y que ahora también se transforma en una palabra que se llama audiovisual, ¿no? Ya no es el celuloide, ya es el video digital. Bueno, qué bueno que en México, en la Ciudad de México, esté progresando tanto en tecnología, y la oportunidad que se da a los nuevos directores y a los directores que también han tenido una trayectoria, de que manifiesten todo ese sentir, que puedan plasmar en el cine pues toda esa forma de pensar que tenemos los mexicanos, algo tan especial. Si nosotros nos ponemos a ver en nuestra propia vida, vamos a ver escenas en la capital que decimos, esta podría ser muy bien una escena fantástica para una buena película mexicana. Yo le quiero a dar el uso de la palabra, licenciado Cervantes, para que nos diga, ¿él qué opina de esta nueva promoción, de esta posibilidad que nos está dando el gobierno de la ciudad para que se cree arte de la Ciudad de México, que se manifieste la forma como los mexicanos, como los nativos de la Ciudad de México, como la gente que vive en la Ciudad de México, se proyecte a través del cine? Atinadamente, Liceo Jesús, tú lo comentas, el cine mexicano ha vivido un avance. No es cine mexicano, nos lo decían ustedes en la Comisión de Cultura. Yo conozco a la licenciada, tuve el gusto de acompañarla. Hay que recordar que el diputado Jorge Gaviño es integrante de la Comisión de Cultura en la Asamblea Legislativa. Y estuvimos nosotros precisamente en temas de presupuesto, que tienen que ver con presupuesto para estos creadores del cine a través de la Comisión de Cultura. Y aquí la licenciada hacía una defensa muy férrea con el secretario de Finanzas, me acuerdo. ¿Se acuerdan de esas reuniones que tuvimos? Incluso por un impuesto por ahí que está mal entendido. Si no recuerdo el dato, son 3 millones de pesos que se los dan. Ustedes los dan por pago de derechos y se los regresa a la ciudad, cuando había por ahí una duda que eran no 3, o sea, nosotros dábamos 3, pero nos daban 6. ¿Se acuerdan de esa discusión? Sí, el tema justamente que yo creo que en estas dos políticas que yo comentaba, de que la Secretaría de Cultura otorga, digamos, una política pública respecto al apoyo a los cineastas, tiene un origen, tiene el origen justamente de que el mismo sector que promovió dos leyes, la Ley de Fomento al Cine Mexicano y la Ley de Filmaciones del Distrito Federal, el sector audiovisual de la Ciudad de México, que produce el 80% de las producciones en toda la República Mexicana, se organizó y le planteó al ex jefe de gobierno hacer dos lineamientos. Y a partir de ahí, digamos, el dinero que se recauda por parte de las filmaciones, de los productores, tanto de publicidad como de cine, como de telenovelas o series, ese dinero, la mitad tiene que ir a ese fideicomiso. El asunto es que ese fideicomiso no puede estar solamente sujeto desde el punto de vista del sector audiovisual, justamente con lo recaudado por parte de la Comisión de Filmaciones, o ese 50%, sino también pensamos que tiene que estar recaudado por una serie de recursos adicionales que está en la Ley de Fomento al Cine Mexicano. ¿Cuáles son esos recursos? Los posibles etiquetados por la propia Asamblea Legislativa, o algunos extraordinarios que pueden ser también digamos, los de la iniciativa privada. Es decir, privados pueden otorgar ese recurso a través del fideicomiso, y sí, hicimos esa defensa hace 1 año y medio. Yo estaba del otro lado, es decir, del lado del sector, ahora estoy del lado del gobierno, y entonces ahora me toca regular, pero sigo pensando que es necesario ese impuesto, ¿no? Muy bien, es lo que te comentaba. Hablamos siempre, ahí nos corrigieron, que no hay cine mexicano, es cine, todo es cine, ¿no? Así es. Todo es cine, esa época de esplendor que le tocó a nuestros padres, a nuestros abuelos, de 1936 a aproximadamente 1969, en donde es el tope, ¿no?, del cine mexicano,
del cine, este cine de oro, pero hemos visto ahora muy buenas producciones, excelentes producciones, con directores mexicanos que incluso han ganado premios a nivel internacional. Recientemente acaban de llevarse ahorita creo un premio, ¿no? Bueno, ganamos el Oscar, ganamos porque yo me asumo. Sí, sí, sí. Pero no, en realidad lo ganó Alfonso Cuarón. Creo que es un buen esfuerzo tanto de técnica como de, digamos, dramática, es decir, de cómo se construye una historia. Pero lo hace desde la perspectiva, digamos, de cómo se inserta él o logra insertarse a un sistema que no es el de México, es un sistema totalmente norteamericano y eso es importante porque es un negocio que es difícil acceder a él, ¿no? Todos los que hacemos cine aquí en México podemos acceder aquí a este sistema, pero allá acceder al de Estados Unidos es difícil. Entonces ese es un mérito que, digamos, desde la perspectiva de los que no hemos estado en esa experiencia, creo que sí es importante reconocerlo y que haya ganado el Oscar es importante. Bueno, ahorita están los Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu en Venecia, justamente está peleando el León de Venecia. Terna. Exactamente, está en la terna. Y bueno, pues Workers ganó también en Cannes. En fin, tenemos como muchas experiencias de cómo se cuentan estas historias. Tenemos competencia en Brasil, en Argentina, digamos, es el cine que nos compite y creo que es importante también estar a la También muy buen cine. Sí, también muy buen cine, muy buenas narrativas. Sí. Hay un festival como de cine de terror, ¿cómo le llaman? Me llamó la atención, creo que ya van en su segunda edición. Sí, hay uno que ahorita está promocionándose, sí. Antes se hacía en Tlalpujahua y ahora se está haciendo así aquí en el Distrito Federal. Macabro, creo. Macabro, ¿no? Sí. Pues yo creo que esta situación que nos comenta la licenciada Méndez, pues es de vital importancia para todos los que nos gusta por lo menos el cine, ¿no? Ya no los cineastas nada más, o la gente que produce el cine, porque también es una derrama económica importante. En otros países, claro, es mucho más, pero en México, y sobre todo en la Ciudad de México, licenciada, le comentábamos de los grandes cines, y ella llegó diciendo, y no comentaron de los grandes estudios. Entonces empezamos a hablar de los tramoyistas, empezamos a hablar desde los muchachos y entonces una industria que económicamente floreció en mucho tiempo, pero actualmente también tiene una importancia. Los grandes distribuidores, los Ramírez, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, siguen estando a la vanguardia de la exhibición, pero justamente en ese comentario que tú dices, te voy a hablar de por favor. Tenemos, creo que, bueno, el IMCINE y hay un estudio de la CEPAL que dice que en cine solamente se tiene el 1.5 del Producto Interno Bruto en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México de lo que se produce, solo en cine. ¿Y es cierto, licenciada, que las palomitas dejan más que el cine? Sí, claro. Bueno, siempre. esa es otra cosa. Los dulces siempre dejan más, sí, pero si se administra bien, yo creo que se puede tener buenos ejemplos. ¿Cómo no? Y están teniendo buenos ejemplos, por ejemplo, algunas salas independientes en la Ciudad de México, que ahora ya se multiplicaron, digamos, en ser salas de cine, bares y lugares para cenar, donde a veces está rico tomarse un vinito, cenar rico y luego meterse a ver una película. Y creo que también en esta nueva, digamos, ola de jóvenes que están emprendiendo nuevas formas de hacerse de recursos, esa fórmula también está resultando. Quiero nada más comentar una cosa que sin tomar en cuenta, por ejemplo, la producción de comerciales, que es muy importante también en la Ciudad de México porque se producen comerciales para América Latina y Estados Unidos, y también las series de televisión más las telenovelas, estamos alcanzando casi el 4% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad importante que creo que es necesario que lo sepamos y que seguramente tenemos un amigo, un conocido, una señora que nos ayuda, que su hermana es costurera, en fin, que es una industria muy diversa, ¿no? Que hay desde lo que está el tramoyista, el jalacables, ¿no? Hasta el productor, pasando por actores, obviamente, claro, por los ejecutores, maquillistas, músicos, modistas.
Sí, por todo una gama de más de 200 actividades y oficios que pues vale la pena ser parte de eso. Sí, pero aparte de lo que nos deja, ¿no? La cultura, lo que comentaban mis compañeros también aquí en este momento, es cómo hasta regula la vida, ¿no? Estábamos hablando un poquito de historia. Por ejemplo, yo me acuerdo que cómo se comportaba Emilio Tuero en Quinto Patio, por ejemplo, ¿no? Ya hablando de una película así concretamente. Cómo era la moral, ¿no? Cómo la hermana iba a irse sin casar, y bueno, cuestiones que en ese momento, digámoslo así, eran de moda, penetraban mucho en la sociedad mexicana. O Una familia de tantas, de Alejandro Galindo, por ejemplo, del 41, si no me equivoco, donde retrata una familia de esta colonia, de la colonia Roma, de esta ciudad, cómo se manejaba las diferencias, cómo llegó aquel hombre que era David Silva, irrumpe en la familia con una aspiradora, ¿no? Entonces se negaron al cambio, el padre se negó al cambio, Fernando Soler, y Marta Roth, bueno, pues era la que se enamora ahí, y qué interesante se llevó la trama, ¿verdad? Cómo es una familia de tantas, cómo se dio esa situación, cómo viven los diferentes... Pues es un retrato de los diferentes estratos sociales, de las diferentes formas de pensar. ¿Qué nos querías comentar, licenciado? Bueno, por ejemplo, los Soler, ¿no? Ahí retrataban a la familia mexicana en sus películas, era algo muy común, la imagen paternal, ¿no? Aquella imagen de padre de familia, pater familia, que controlaba todo. Ahora el cine mexicano, bueno, el cine aquí, pues refleja una realidad distinta. Hablabas, quiero retomar, que la Ciudad de México es un gran estudio. Podría ser un gran estudio. ¿Es difícil filmar en la Ciudad de México? No, no es difícil. Creo que tiene que hacerse los proyectos, digamos, en coordinación con la Comisión de Filmaciones. Es la responsabilidad de la comisión ser como un pivote, ¿no? Tanto económico como de regulación normativa, es decir, existe la ley de filmaciones, su reglamento, pero digamos esas son las reglas que todo productor tiene que seguir. ¿Cuáles? Pues básicamente uno, registrarse, ¿no? Como productor ante la Comisión de Filmaciones. 2, hacer el trámite de permiso. Los permisos sí se cobran, que son la invasión de la vía pública, ¿no? Y ahí nos ayuda mucho la Secretaría de Seguridad Pública, diciéndonos si es posible o no es posible realizar esa actividad audiovisual, porque pues ustedes conocen, la ciudad es muy diversa, se manifiestan muchas expresiones también, y luego es muy complicado estar no todas tan artísticas en medio de una marcha filmando, no es complicado, pero en función de esa coordinación sí se puede hacer todo lo que ustedes gusten. ¿Quieren cerrar circuito interior? Cerramos circuito interior con las medidas de seguridad. Queremos cerrar Calzada de Tlalpan, lo hacemos con las medidas de seguridad, sí, porque lo requiere la escena, ¿no? Entonces se puede hacer de todo, con mucho cuidado, tomando en cuenta también las medidas, por ejemplo, de efectos especiales. Esto de sacar armas para efectos especiales luego asusta, ¿no? Y tenemos un plan para el próximo año para involucrar a la población y decirles cerca de su casa, si se va, digamos, a hacer una filmación con efectos, decirles que además puedan participar, que puedan participar también como extras, en fin, eso el próximo año. Este año estamos arreglando la casa y creo que ahí vamos. Hemos visto superproducciones que utilizan de fondo mobiliario urbano, mobiliario de la Ciudad de México. Acabo de ver una película en donde están secuestrando al presidente, supuestamente en España, al presidente de Estados Unidos, y veo que el metro es el metro de la Ciudad de México, es Santa Anita, o sea, no sé cómo le hicieron en la toma, interponen usando el metro, termina la película, levanta el helicóptero, pues esto es la Ciudad de México. Pero bueno, no sé cómo le hagan, no sé si pagan permisos. Sí, pagan permisos, claro. y también hay varias autoridades involucradas, porque por ejemplo, si son monumentos históricos, hay que visualizar también los derechos patrimoniales. Entonces, puede entrar el Instituto Nacional de Artes, el INBA, de Bellas Artes, o el INA, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, son las dos entidades que pueden regular y determinar si es posible o no filmar frente a los derechos patrimoniales, ¿no? Pero en general, la parte, digamos, de la ciudad se puede
se puede filmar, ¿no? Sí, Qué interesante, y más que nada lo que comentó de que le van a dar la oportunidad a la gente que tenga su casa por ahí, de entrar como extras. Ya puede ser actor. Es lo que digo, a lo mejor ahí sueño, me van a hacer realidad mi sueño de ser que actor. de ser como Tony a lo Curtis. mejor me ven y ya me canalizan para hacer películas. Pero yo quisiera preguntar a la licenciada, ¿qué estudiaste, licenciada? Bueno, yo estudié en la UNAM. Sí, qué bueno. Me inicié estudiando en la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas. Luego estudié Comunicación, terminé Comunicación y después me fui a estudiar cine en la Escuela de Cine de la UNAM, que es el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y bueno, estudié Dirección de Cine, así que... Bueno, pero de todas maneras me he dedicado a la administración pública, entonces he combinado... ¿Cómo no? Pues que se tiene que conocer exactamente qué es lo que voy a trabajar, ¿verdad? O sea, en qué voy a trabajar también. Sí, a veces no me ha tocado la suerte de trabajar en esto, pero agradezco al sector y, bueno, obviamente la oportunidad creo que no hay que dejarla pasar. No, claro que no. Y hay que transformar un poquito. Además platica muy bien como una gran artista, ¿no? ¿Qué les parece? Excelente. No, muy bien. Maneja el tema. Maneja bastante el tema. Tenemos aquí un compañero que también viene al programa, Luis Cuadros. Luis Cuadros. Don Luis. Los Reyes del Rin. Sí, así es. Nos estaba comentando, él tiene un proyecto de hacer home video. Es una película casera. Sí, casera. Me Tradúcela. estaba platicando de su producción, incluso me dice, vamos a comentarlo con el diputado, es una producción. Me llamó la atención. ¿Todavía venden ese tipo de películas? Sí. Pues sí se hacen. Hay dos tipos de películas que se siguen haciendo, que son los de bajo costo, sin una autorización de los sindicatos. En fin, esto de la industria parece que puede ser solamente artístico, pero no es muy económico y además también involucra figuras como los sindicatos. ¿Qué sindicatos? La ANDA, ¿no? Que son los actores, ahí cotizan los actores, o el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, o en el caso de los técnicos y manuales, el STIC, o hay otro sindicato que es el STEAM, ¿no? En fin, está, digamos, muy complejizado esto, que sí hay que meterse a fondo a veces porque quien no hace uso de los sindicatos se va como una producción independiente, pero independientemente de esas producciones, también existen otras más de bajo presupuesto que pudieran hacerse en esta maravillosa casa donde estamos. Está preciosa la casa, ¿verdad? Aquí como set, está muy padre. Es una casa de los años 30. ¿Están? Sí. No, pues está maravillosa, yo lo quiero de set. No, Préstenmela. Tiene efectos especiales. Tiene efectos especiales esta ¿En serio? Casa, sí. Se Qué agarran maravilla. y abren las puertas, se oyen ruidos, ¿En serio? cierran los hay baños que meterla por en, dentro. ¿qué dijo la licenciada? ¿Cómo se llama esa? En macabro. En macabro. Ese tipo de cine, y me van a permitir el paréntesis, ¿qué es lo que se está planeando? ¿Cómo se piensa producir el cine de terror, el cine macabro? En los Estados Unidos se dio una época con mucho auge de ese tipo de cine. En México también hay algunas producciones, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? El cine macabro, como que es atractivo todo lo esotérico, todo lo misterioso, ¿verdad? ¿De qué trata? Bueno, pues esa es la tradición que viene del cine alemán, del expresionismo alemán justamente, y de ahí se deviene una serie de apreciaciones que es el cine norteamericano, que son los thrillers o el cine negro, ¿no? Donde hay este cine policíaco, donde ocurre un asesinato y hay esta trama donde hay que saber quién mató digamos al difunto, ¿no? Y entonces empieza todo esto, pero luego vienen otros elementos. Los estadounidenses son muy afectos a el salvamento al último minuto, ¿no? Que es y se mueve la mano y la agarra, ¿no? Y entonces el grito, Alfred Hitchcock es el gran maestro de ese género, ¿no? Y creo que ahora tenemos a muchos mexicanos. Está Kilómetro 31, parte 2, muy bueno. Que todavía no se estrena, que entiendo sí, que... pero el Kilómetro 31 está buenísimo, yo lo vi y me gustó mucho. Yo soy aficionado a todo eso, a todo lo macabro, incluso a mi hermano le puse macabro. No, bueno, yo creo que por otras cosas. Desaparece y aparece, así es. Muy bien. Qué interesante, ¿no? A mí sí me gustaría ese género, máxime en nuestra ciudad.
Tocabas el tema de que en películas extranjeras está la Ciudad de México. A mí me tocó ver hace muchos años, yo era un joven de preparatoria universidad, sí, también fui joven. Sí, fui joven. Entonces se trataba de una película que se llamaba El Desaparecido, que se trata de cómo desaparecían a la gente en el periodo de Pinochet en Chile. Y entonces se ve hoteles de la Ciudad de México, se ve la Ciudad de México, etcétera, y uno siente, bueno, se ve los soldados y todo. No podían firmar en Chile. Ajá. Obviamente. Bueno. Y se trae a México y se siente un poco raro ver nuestra ciudad invadida por el ejército y cómo los desaparecían y todo eso que estaba sucediendo en Chile, pero las escenas eran en la Ciudad de México. Fue impactante. Sí, yo vi esa película 2 veces con mis papás en el cine Bella Época, y justamente es una película donde el desaparecido es el hijo de una, bueno, el actor era Jack Lemmon, y sí era la calle esta de Álvaro Obregón, y el ex hotel donde estaba antes Olga Brinsky, que es el Hotel Continental. Así es. Donde sí se ve un temblor que existe, ¿no? Y lo desaparecen. Sí, se ve raro, pero también está Total Recall, ¿no? Digamos de las viejitas, ¿no? Donde sale Arnold Schwarzenegger. Y justamente, bueno, pues ahora que estuvo Elysium, ¿no? Que es otra de las últimas películas. Sí es un escenario importante, pero nosotros tenemos que dar una cosa. Nosotros en la Ciudad de México, garantía jurídica, ¿no? Y garantía y certeza en la seguridad. Digamos, estos 2 elementos pueden ayudar a que puedan venir los extranjeros. Los franceses son muy quisquillosos, ¿no? Son muy legalistas, digámoslo así. Y entonces, si hay certeza, creo que, y ahí sí es un asunto no solamente de colores, es un asunto de compromisos de personas que estén a cargo de la función pública. Qué bien. Bueno, pero aquí hay otro comentario. ¿Cómo leería, licenciada Méndez, cómo leería Juan Orol? Me encanta. Mi hermano escribió un libro sobre Juan Orol. Bueno. Por eso lo recuerdo mucho. Cuando hace una filmación era un personaje muy típico como italiano, se llamaba, bueno, ahorita les digo el nombre, pero lo importante es que aparecen como siguiéndose dos carritos modelo 20 y tantos por ahí y se van balaceando y toda esa cosa, y entonces pasan por el Monumento a la Revolución y dice Chicago 1920. ¿No? Así era Juan Orol, ¿no? Por eso, ¿cómo le hizo en ese entonces para hacer eso? Bueno, mi papá me dijo cuando empecé a estudiar cine, bueno, ¿ya vas a ser Leila Orol o qué? En fin. Terminaron diciéndole Juan Horror, ¿no? Sí. Es que bueno que el gobierno de la ciudad esté interesado en promover ese séptimo arte, el cine, darle la oportunidad a la Ciudad de México de ser escenario, darle la oportunidad a los promotores mexicanos de tener el apoyo tanto económico como jurídico, etcétera, para la producción nacional. Y ahorita que está tan de moda los mexicanos a nivel internacional, ahorita ya el Chícharo Hernández juega en Real Madrid, el otro juega en Atlético de Madrid, gana Alfonso Cuarón premios, gana otro. Digo, qué bueno que los mexicanos, que nuestro país esté dando esa proyección en el mundo, y qué bueno que el gobierno de la ciudad se interese para que se produzca buen cine en la capital del país. En pocas palabras, tus conclusiones, licenciado. Bueno, en este caso muy concreto es apoyando lo que tú comentaste al final. Qué bueno que el gobierno de la Ciudad de México impulsa a nuevos directores con nuevas ideas, obviamente, con la actualidad también. Ya hablamos de la penetración que tiene el cine. No, pero es la penetración que tiene y seguirá teniendo. Por eso es muy importante en la vida de la misma ciudad que efectivamente como emociona uno ver en una pantalla alguna escena del lugar que uno conoce, ¿no? También y es mi ciudad. Y la queremos mucho. Y precisamente es lo que llamó la atención y felicitar en este caso al gobierno del Distrito Federal que no deje esto, porque necesitamos más cine, ¿verdad? Y que siga en manos de gente tan ilustrada al respecto como usted, licenciada. Muchas gracias. Conclusiones, licenciado Cervantes. Pues, licenciada, pues agradecer que nos haya acompañado el día de hoy. Creo que el cine ha perdido profundidad. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Hitler lo utilizó como un aliado
potente, penetraba las masas, no existía la televisión, no existía el internet, era algo penetrante presentar esos ejércitos bien formados, que no había forma de que fueran hechos en computadora, eran reales. La gente se emocionaba, la gente lo idealizaba, lo idolatraba. El cine es profundidad, el cine puede mover las mentes. Lo hemos visto ahora en campañas políticas. He ido al cine, me llaman la atención, ahora veo programas de gobierno anunciados en los intermedios y en el inicio de la película. Es una forma de penetrar en la psique, en la conciencia de las gentes. Yo creo que el cine ahí no puede apoyar esas cuestiones. El cine es para inculcar valores que nos hacen mucha falta en la sociedad. Sus conclusiones, licenciado. Bueno, pues siguiendo la tónica del licenciado, justamente quien hizo esas películas de Hitler fue una cineasta pues muy interesante que hacía alpinismo, que se llama Leni Riefenstahl, y que así como Hitler tuvo a su directora de cabecera, hubo muchos directores que hicieron o han hecho una historia importante dentro de la cinematografía mundial, pero en México yo creo que también ha habido muy buenos directores que han contribuido a contar esto que decíamos al inicio del programa, que yo creo que hay que seguir impulsando desde todos los campos, no solamente desde el punto de vista de las políticas públicas, sino también nosotros como sociedad civil también, ¿qué contar? ¿Qué historias contar? Digamos, esa sería la pregunta que exactamente, que yo dejaría en la mesa, porque lo que necesitamos es ir generando nuestros propios espejos, ¿no? Es decir, ir generando nuestras propias historias para ir viendo cómo se transforma inclusive esta ciudad. Esta ciudad hace 15 años no tenía metrobús, no tenía segundos pisos, ahora tiene una infraestructura diferente que puede ser utilizada para contar nuevas historias, ¿no? Sí, esta ciudad cuando era niño no tenía ni siquiera metro. Así es. Porque se inauguró en el 68. Yo nací en 56. Tenía 12 años cuando se inaugura en México el metro y muchos de ustedes, que las nuevas generaciones, como la gente que nos acompaña en el foro, pues creen que el metro ha existido toda la vida y que forma parte de este panorama de la Ciudad de México. Y atinado el comentario, cómo va evolucionando la ciudad. Cuando voy por los segundos pisos, volteo a los lados, veo los grandes edificios y pienso cómo se parece ya a Nueva York, a Los Ángeles, esta ciudad. Entonces, esas historias que se ven en el cine internacional ya se pueden ver en la Ciudad de México, sería un excelente escenario, y más que en todo que proyecte el sentir de quiénes somos los mexicanos, quiénes somos los habitantes de la Ciudad de México. Y yo les agradezco a nuestro teleauditorio, a nombre del licenciado Jorge Gaviño, que nos hayan acompañado el día de hoy, y los esperamos el próximo lunes en Historias, Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México, y felicitar a la licenciada Muchas Méndez gracias por la invitación. por su capacidad, porque es egresada de mi alma mater también, la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, ver que hay gente muy preparada que sale de mi alma mater. Comprometido. Estoy muy contento por eso y me felicito de que haya estado Muchas gracias con nosotros. a ustedes. Muchas Muy gracias. amables, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.